Los criminales fuimos nosotros. Fue nuestra gente la que actuó de esa manera tan infame. Alex y Beto, próximos a ser ingenieros ambientales. ¿Qué llevan en sus morrales? ¿Acaso les encontraron a ellos un R-15 o una K-47? No, ellos, si le hubieran abierto ese morral, no tenían sino lapicero kilométrico, que es el que se usaba en la época. No eran más, eran dos humildes muchachos. Iban a estudiar. Yo le estoy clamando con mi voz de padre. Deme esa oportunidad de irme de este mundo sabiendo dónde enterré a mi hijo. Porque es una ley natural. Que sean los hijos los que entierren a sus padres. Pero no nosotros. No nosotros. Y se lo digo no como una disculpa, sino con el corazón abierto a la esperanza de que algún día podamos hacer lo mismo y encontrar el cadáver de su hijo y de Alberto González. Le digo que no tendría yo ningún motivo para desoír sus súplicas, para hacerle más gravísimo su dolor si yo supiera dónde está el cadáver y le dijera no. Si le digo que no sé, es porque no sé. Si hay alguna persona civil o excombatiente de las FARC, miliciano, exguerrillero, que sepa, que tenga algún dato de esto, periodista, vecino de la región, que nos pueda aportar, téngalo por seguro, don Alexander, que yo haré hasta lo imposible por ayudarle a encontrar desde lo que yo pueda hacer. Pondremos la unidad de búsqueda, haremos esfuerzos con los sobrevivientes de esa unidad, porque como les digo, esto a veces es difícil. De esa unidad que tenía 60 o 70 hombres, casi todos fallecieron en el conflicto. Fue una noche angustiosa. Mamá lloró toda la noche a susurros. Dentro de un cambuche dormimos y al día siguiente, con ese dolor de madre protectora de sus hijos, les imploró nos soltaran y nos devolvieran. ¿Qué iban a hacer con esos niños en cautiverio? Ese desprendimiento fue fuerte, doloroso, y es otra historia, la odisea del regreso. Dejar a mi madre con mi primo sin saber el destino que les esperaba, si llegaban con vida o no. Mi padre nunca me dijo qué monto pagó, pidieron 1.000 millones de pesos. Éramos una familia de estrato medio bajo, muy trabajadora. No teníamos las condiciones económicas para pagar ese monto. No sé cómo hizo mi papá, qué deudas tuvo. Solamente me dijo, hijo, destruyeron mi proyecto de vida. A mí no me cabe en la cabeza que se va a secuestrar una mujer, una madre con sus niños y hacerlos pasar por la tortura que pasaron. Yo decía, le comentaba a los compañeros nuestros que cuando me tocara intervenir yo no sé qué palabras usar, haciendo la reflexión, pues las mismas, que aquí hemos venido todos repitiendo: angustia, bárbaros, barbaridad, crueldad, locura, absurdo, irracional, el dolor espantoso. Y a mí me surgía una, escuchando los relatos, que sentía asco. A la edad de 63 años, mi padre fue secuestrado, situación que, como lo han dicho, desbarató toda una familia y desbarató todo un gremio comercial. Para mí fue muy duro saber que durante esos 16 meses de secuestro habíamos perdido a nuestro padre. Él ya no quería saber nada de nosotros. A él le estaban vendiendo la idea de que sus hijos no querían verlo en casa,
que no queríamos pagar por él. La familia nunca volvió a ser la familia. Quiero decirle aquí a ustedes que ustedes acabaron con mi familia, pero como dijo el compañero, aquí tenemos que perdonar. Yo quiero agradecerle a la doctora que nos haya abierto estos espacios y a ustedes, sobre todo a ustedes, que de alguna manera se han puesto la mano en el corazón y han dicho realmente cometimos errores y tenemos que enmendarlos. Quiero cerrar diciendo que gracias a todos los presentes por escucharme. Muchísimas gracias. Reconozco ante usted con la mayor humildad mi responsabilidad como antiguo mando que fui del Bloque Sur, como jefe del Bloque Sur, del secuestro de su señor padre Juan Antonio Díaz Calderón. Y le prometo que el compromiso en cuanto a esclarecer donde sea posible algunos vacíos que en el momento yo mismo los ignoro, para que usted y su familia puedan al menos estar tranquilos en ese aspecto, a pesar del tanto daño irreparable y tanto dolor que le hemos causado. Las FARC no era otra cosa sino una empresa criminal que le causó un enorme dolor a la sociedad y al país. Ustedes son genocidas al igual que fue Hitler. Ustedes, una manada de asesinos, de criminales que merecen el repudio de la sociedad colombiana. Las víctimas en Colombia necesitan y se les debe reparar. Ellas no son responsables de su abandono, de su pobreza, de su angustia y de su dolor. Al Estado y ustedes tienen que ayudar a hacer que esa contribución que hicieron económica al Estado, pero que el Estado también revierta eso a las víctimas de Colombia en aras de reparar ese inmenso dolor causado por usted. Bueno, señor Beltrán, yo lo escuché a usted atentamente y la mayoría de los cuestionamientos que usted nos hace son ciertos. Son ciertos y incontrovertibles porque es que a usted no le contaron, sino que es una realidad vivida. Usted habla con rabia y con indignación todavía, y eso es entendible, porque es que, sobre todo en un político, porque resulta que el político cuando está secuestrado va perdiendo su capital político también, porque él está secuestrado. Y eso le marcó la vida a usted para todo el tiempo. Ahora, hay unos vacíos que yo no le he podido responder, pero usted no vaya a pensar que es que yo no le quiero responder. Pienso que esos vacíos se van a solucionar cuando comiencen las audiencias territoriales. Mi padre fue secuestrado en mi presencia cuando yo era un niño de 14 años de edad. Ahora tengo 34 años. El señor Pablo Catatumbo salió en un video en las noticias. En ese video, Catatumbo dice que ellos tenían secuestrado a mi papá. Hasta el momento no sabemos del paradero de mi papá. Tras de que lo secuestraron, mancharon su nombre en ese video. Mi papá no era corrupto. Las FARC como organización no debieron existir. Ustedes todo lo hicieron mal, no hicieron nada bien. Ustedes han sido el cáncer de Colombia. Ustedes son un cáncer. Por eso a Catatumbo le digo, o mejor, a Jorge Torres Victoria, le digo, que ahora sea varón y limpie el nombre de mi papá en los medios de comunicación. De ahí se derivan muchas reflexiones. Y una que me he hecho es, ¿por qué le dañamos la dignidad no solamente a ese hombre, sino a esa familia? Nunca presentamos pruebas de que esto fuera cierto.
Quiero hacer reconocimiento y dignificar el nombre del concejal Osvaldo Díaz. Como ya dije, actuamos de manera irresponsable, de manera ligera, calumniando. Esas son las consecuencias de haber actuado mal, de haber actuado por fuera de los principios que guiaban o que debían guiar nuestra conducta. En el caso de Ingrid y Clara, y ella puede desmentirme, si uno llegaba a ese campamento y no las conocía, tampoco sabía que eran secuestradas. Ahí estaba el economato cuando les provocaba, fritaban carne, fritaban no sé qué, estaban libres. Hubo un momento que Ingrid sí me dijo que intentó fugarse y le pusieron unas cadenas. ¿Sí fue, no, Ingrid? A ellas les hicimos 2 casas. Y las casas se las llevamos a ellos para que opinaran cómo querían esas casas. En este momento estamos hablando sobre la imputación por el crimen de lesa humanidad, de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? No, lo que tengo que decir es que cualquier secuestro implica precisamente eso, violación de derechos humanos, y significa tortura también, porque es una tortura psicológica permanente. Para las víctimas es muy ofensivo, incluso cuando saben que hubo momentos en que hubo compasión con ellos, o momentos en que se les trató bien. La suma del sufrimiento es tal que cada vez que ustedes traen a colación esos instantes es profundamente ofensivo. Algunos, como la doctora Ingrid, han tenido la generosidad también de reconocer que ante el asalto a su intimidad que ella estaba viviendo a manos de unidades del Bloque Sur, usted como comandante ordenó que le construyeran un sitio con una puerta donde pudieran guarecerse, que no duró mucho, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo quería recordarles que la razón por la cual están aquí no es por las veces que los trataron bien, ¿sí? La razón por la cual están aquí hoy, y es lo que está insistiendo la magistrada Catalina, es por los hechos que fueron torturas, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que reconocer, esa responsabilidad, o si no la reconocen, entonces defenderse en un juicio que la responsabilidad no era suya. Es inexacto tratar de pintar esto como si fuera algo idílico. Esos comentarios nos hacen daño. Nosotros no íbamos a la rancha y no había carne. Yo sí reconozco que usted nos hizo un espacio independiente, y lo que sí recuerdo es que usted le dijo a sus guardias que en ese espacio que se ha hecho de entablado con un cuarto, con una puerta cerrada, que ellos no tenían derecho a entrar ahí, que eso era como una embajada. Y eso siempre se lo agradecí, porque antes de eso sufrimos abuso y maltrato. Muy gracias. Caímos en esa degradación moral. Yo soy culpable individualmente por esa maldita política del secuestro. Yo participé en la conferencia donde esta política se aprobó. No puedo entonces hacerlo de Pilatos. Lávame las manos. No estuve directamente en lugares donde se cometieron secuestros de personas, pero eso no me exime de una responsabilidad colectiva que nosotros asumimos y que le estamos dando la cara al país. Aprovechando que usted está aquí y por medio de las víctimas, para pedirle perdón a la familia de José Cardona, un campesino de 60 años que tuvo secuestrado el Cuarto Frente por allá en los años tal vez 83, y a quien me tocó a mí pagarle guardia. Pero traer aquí un caso tal vez el que a mí me ha golpeado más, porque
me decía, ¿a dónde vamos a llegar como organización? Es el caso de el hijo del poeta Carranza, del hermano de María Mercedes Carranza. Es que nos metimos con el arte, con la cultura. Por eso es tan duro esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos sentamos y mientras siguen pasando las imágenes, y espero que no dejen de pasar, por favor, las imágenes, porque yo entiendo o creo que todas estas personas que no están, sí están y nos están acompañando aquí en este momento.